tenemos un entrevistado que tenemos muchas ganas de entrevistar. Ayer me puse a leer esta notita que escribió nuestro entrevistado, se la pasé a Tuti le encantó también y dijimos, ¿por qué no le hacemos una nota para hablar de esto? La nota se llama Estatuas Rotas, la pueden buscar así en internet y la van a encontrar. Por ejemplo, el diario U de Chile lo tiene publicado, por ejemplo, ahí lo pueden encontrar. Y es una nota muy interesante que habla de todo esto que se fue sucediendo en el mundo durante la pandemia. No sé si recuerdan lo que sucedió en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, que provocó una serie de manifestaciones enormes en Estados Unidos, no solo por el asesinato de este muchacho George Floyd, sino además porque justamente los afrodescendientes son los que más están padeciendo esta cuarentena, esta pandemia, ¿no? Son los más excluidos del sistema de salud estadounidense, y no solo del sistema de salud, sino del sistema en general. Y también se replicaron un montón de manifestaciones, por ejemplo en Europa, donde se derribaban estatuas de distintos esclavistas. De ahí viene el título de esta nota, que se llama Estatuas Rotas, y que fue escrita por el periodista, sociólogo y doctor en Ciencias Económicas Jorge Elbaum, que está en comunicación con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenido a Cítrica Radio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? ¿Con frío? Muy bien, con un frío bárbaro, Jorge. O sea, demasiado tenemos que hay una pandemia mundial como para que encima tengamos estas olas polares. Es lo único que nos falta. Los viejos de nuestra generación decimos que está fresco pachomba. Está fresco pachomba. Claramente. Es una frase que quedó igual, ¿eh? Sí, quedó, ¿no? Sí. Tengo miedo a veces de meter la pata y si no me cagan a pedos, porque dicen, no, eso ya está. Bueno, por si acaso le pongo ese prólogo para que no me maten. Está muy bien. Lograron instalar esa frase. Sí. Bueno, trascendió. Los adultos, lograron instalarla. Jorge, la verdad es que ayer disfrutamos mucho con Tuti leyendo esta nota, Estatuas Rotas. Hay un análisis profundo del neoliberalismo y en qué situación se encuentra en este momento tan complicado de pandemia, y qué son estas expresiones sociales, ¿no? Que pudimos ver en Estados Unidos a partir de la muerte de George Floyd y las manifestaciones de los afrodescendientes, y también el derribamiento de estas estatuas de esclavistas, por ejemplo, en Bristol, en Gran Bretaña. Contanos un poquitito sobre lo que vos planteás en esta nota llamada Estatuas Rotas. Bueno, en principio, entender que las estatuas son construcciones, los monumentos públicos, urbanos, el mobiliario urbano, lo que llaman, son construcciones en base a determinados consensos de memoria. Sí. Cada sociedad va instalando en el derrotero de su trayectoria quién es homenajeable y quién no. Digo, en Argentina, que no hago referencia tanto en la nota, pero solo al final, que hoy tengamos un pueblo que se llame Rauch, por ejemplo, sí. Un coronel prusiano que se dedicaba a asesinar, a degollar indios, y que incluso en alguna oportunidad dijo, para ahorrar balas simplemente los estrangulamos, los degollamos, etcétera, etcétera. Digo, y que sigamos teniendo estatuas como la de Roca, por ejemplo, que debería ser suplantada, creo yo, por una de Bayer, para ser un poquito provocador, ¿no? Por ejemplo. Creo que es parte de ese proceso, ¿no? Y bueno, lo que hizo la pandemia, como muchos advierten, es desnudar cosas que ya estaban con pus, que estaban infectadas, las puso en carne viva, y bueno, una de ellas es el histórico supremacismo blanco norteamericano, que no se expresa solamente al interior de los Estados Unidos, sino que tiene su representación más brutal en la lógica de invasión que Estados Unidos, con la que Estados Unidos se caracteriza desde hace 200 años. Totalmente. Nosotros pudimos ver cómo de repente la noticia de George Floyd nos llevaba a ese tipo de imágenes en las redes sociales, ¿no? Las movilizaciones supermasivas, gente muy encabronada rompiendo todo, porque fue un disparador, Jorge, fue un disparador. A partir de ahí empezaron a surgir un montonazo de reclamos que tienen que ver con lo afuera que se quedan los afrodescendientes del sistema, no solo del sistema de salud que está colapsado en Estados Unidos, sino del sistema en general, cómo ellos son los excluidos, y no lo son ahora, sino que lo son desde siempre, ¿no? Sí, la gente, por ejemplo, no sabe que ese país que mucha gente admira, que se llama Estados Unidos, permitió casamiento entre blancos y negros a principios de la década del 60 del siglo pasado, cuando yo nací. Claro. Impidió que los afrodescendientes voten hasta los años, en algunos estados hasta los años 70. Y hubo un gran escándalo muy famoso también que generó
movilizaciones enormes en la década de fines del 50, principios del 60, porque una mujer en un colectivo, Park se llamaba de apellido, ahora no me acuerdo el nombre, decidió no darle el asiento a un varón blanco, y fue arrancada de los pelos por los usuarios de ese transporte público para que, como todos los negros, tenían que darle el asiento a los blancos, ¿no? Es decir, es un país que se vanagloria a partir, obviamente, de una construcción simbólica televisiva, cinematográfica, de una realidad que no existe. El profundo sur de los Estados Unidos, robado a México en la guerra de 1870, le robaron un tercio del territorio de México, lo que hoy es, curiosamente, el lugar donde está el petróleo. California, Arizona, Texas, eran estados mexicanos hasta 1870. Bueno, y ese país es una máquina de guerra, lo ha sido desde su fundación, y en América Latina lo hemos sufrido terriblemente porque cuando no hubo invasión, como lo hizo en Panamá, en Nicaragua, en Guatemala, en Puerto Rico, etcétera, lo hemos sufrido a partir de invasiones locales apoyados por ellos en formato de golpes militares genocidas. Totalmente. La misma Constitución de los Estados Unidos dice que ellos son un pueblo elegido de Dios y que tienen que básicamente explicarle al mundo cómo son las cosas, ¿no? Y vaya si lo hacen a través de cualquier herramienta con la que pueden contar, desde incluso Hollywood hasta cuestiones políticas más concretas. Me llamó mucho la atención lo que sucedió, Jorge, también en Gran Bretaña, donde, por ejemplo, en Bristol empezaron a bajar este tipo de monumentos. Gran Bretaña no será Estados Unidos, pero sí tiene una historia imperial y sí también tiene una historia de dominación sobre otros pueblos y de esclavismo, ¿no? Sí, pasó en distintos lugares del mundo, también pasó en Bélgica, en todos los lugares en realidad que hubo expansión imperial. En Bélgica fueron intervenidos, si se quiere, algunos monumentos vinculados a Leopoldo II, que hago referencia en la nota, del imperialismo belga, sobre todo en el Congo, ¿no? Una nota a pie de página ahí interesante que mucha gente no sabe, es que gran parte de la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola tiene como soporte la historia de los belgas en el Congo, ¿no? Y cómo realmente el nivel de destrucción, que obviamente culminó en lo que yo comento, los zoológicos de humanos, que incluso llegaron hasta 1958 en Bruselas, ¿no? La realidad es que hay dos elementos claves para entender historia, y que tienen que ver, uno, el racismo, y que va de la mano del colonialismo, ¿no? El racismo en la lógica supremacista europea, que todos enseñan en las escuelas que es la cuna de la civilización, y si hay algo de que es cuna Europa, es de la guerra, la muerte y el genocidio. Es decir, desde la Europa turca, destrozando armenios, hasta la Alemania en el este de África, hasta, bueno, la propia Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La lógica imperial es un invento europeo. Nos han mentido haciéndonos creer que ellos eran la cuna de la civilización, son la cuna de la guerra y de la muerte. Si uno compara con otros territorios, como por ejemplo con América antes de la llegada de los españoles, con Asia, en Asia, en China hubo miles de años sin guerras, y en Europa no hubo un año sin guerra hasta 1945. La realidad es que, bueno, hay que cambiar un chip cerebral y explicarle a la sociedad que maleducada o educada por la lógica civilizatoria europea, que es la que se expandió en Estados Unidos y la que gobierna Estados Unidos también, que el colonialismo y el racismo son dos partes unidas de un fenómeno social que su expresión hegemónica en la actualidad se llama neoliberalismo. Exactamente. Jorge, vos acabas de hacer un poco un recorrido histórico que deja en evidencia y expone, ¿no?, el racismo quizás estructural y más macro, de como bien
decís vos, la supremacía blanca, que quizás se ve mucho más fuertemente, si se quiere, en Estados Unidos o en Europa. ¿Qué pasa con Argentina, no? Porque digo, nosotros vivimos en un país en el que todavía seguimos negando que existe una comunidad afrodescendiente, pero argentina, ¿no? Todavía seguimos creyendo que no hay negros argentines y que son todos los negros que hay en Argentina son manteros senegaleses, sino que hay personas negras que son efectivamente argentinas. Y también nos pasa mucho que nos sorprende más quizás un crimen como el de George Floyd, que es algo que en nuestro país pasa constantemente, quizás no dentro de la comunidad afrodescendiente pero sí necesariamente, pero sí con los wichis. Digo, la semana pasada, sin ir más lejos, sucedió en Tucumán, claro, que mataron a un detenido con la misma técnica que George Floyd y apenas fue noticia. Entonces, ¿qué nos pasa que no podemos empatizar quizás más, o que nos sorprende el racismo de Estados Unidos cuando matan a un negro y no acá, que también suceden un montón de esas situaciones de racismo estructural todos los días en nuestra cotidianidad? Porque el racismo en la Argentina está eufemizado y está negado. Acá hay un racismo negado y es un racismo que está constituido desde el inicio de nuestro país, el racismo por el cual se fusiló a Dorrego en el siglo XIX, en 1828, acusándolo de ser votado por la chusma, ¿no? Claro. La chusma, curiosamente, esa misma palabra que se utilizó también para defenestrar a los seguidores de Irigoyen, los cabecitas negras que se humilló como seguidores del peronismo en el 45, los choriplaneros en la época del kirchnerismo. Es decir, el racismo en Argentina es similar al de Estados Unidos, lo que pasa es que no tiene la terminología adecuada para nombrarse. Acá una de las formas del racismo se llama antiperonismo. La realidad curiosa es que el 60-70% de la sociedad argentina proviene fenotípicamente, para hablar en términos científicos, fenotípicamente y no racialmente, ¿no? Fenotípicamente de los pueblos originarios. Esa gente, ese 60-70% ha sido negado en su origen de pueblo originario, lo niega a sí mismo porque no lo siente como orgullo. Han destrozado todos los baluartes culturales identitarios de esa realidad, obviamente en la campaña del desierto, en la guerra del Paraguay, que también fue una guerra terriblemente racista, en la cual se mató al tercio de todos los varones paraguayos. Es decir, hay un racismo muy profundo en América Latina, profundo, y también en Argentina. Lo que pasa es que tiene otros nombres. Bien. Claro, está denominado de distinta manera. La importancia, ¿no, Jorge, de analizar un poquito el pasado, ¿no? A través de esto, de lo que vos decís, ¿no? De nuestros monumentos, de nuestra historia en particular, para también comprender el presente. Si uno no mira para atrás, si uno no analiza cuáles son estos monumentos, quiénes son estas figuritas que nos aparecen en los billetes, porque recordemos que Roca estaba hasta hace muy poco en los billetes argentinos. A partir de eso, uno puede comprender mejor el presente en el que estamos y cuál es esa lucha de intereses que sigue estando presente en la Argentina. Sin entender de dónde venimos, es muy difícil saber para dónde queremos ir. Eso, en la nota al final, la nota fue escrita, como escribo todas las semanas, en el Cohete de la Luna, el portal que dirige Horacio Berbisky. La nota termina con una frase que a mí me parece muy clara, de un historiador catalán clave, Josep Fontana, y que dice, bueno, si para algo sirve la historia, entender historia, leer historia, estudiar historia, conocer la historia, es para saber que nada de lo que hoy tenemos como felicidad fue el producto simplemente de otra cosa que no fue el producto de la paz, fue el producto de la pelea, fue el producto de lucha. Y que si uno mira para atrás se da cuenta que todo lo que nosotros disfrutamos como especie hoy, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, fue el producto de decenas o centenas de años de gente que antes de nosotros puso el cuero para defender derechos que hoy nosotros disfrutamos. Entonces, si eso fue así para atrás, es imprescindible darnos cuenta que para adelante tenemos que luchar para que nuestros hijos, nuestros nietos
y las generaciones que vengan tengan los derechos que todavía nosotros no tenemos. Estamos hablando con Jorge Elba, un periodista, sociólogo, doctor en ciencias económicas, y me parece muy interesante esto último, ¿no? El neoliberalismo. Muchas veces me han invitado ya en esta pandemia, en mi vida ni hablar, pero en esta pandemia al funeral del neoliberalismo. Un montón de veces. Yo no creo que sea así. Y esta semana justo tenemos un nuevo capítulo en esa relación con el neoliberalismo mundial que está teniendo la Argentina. Y es esta herramienta que tiene el neoliberalismo para el control de los pueblos, que es la deuda externa. Argentina acaba de presentar una nueva propuesta a los acreedores. Vos sos doctor en ciencias económicas. Esta nueva propuesta pareciera ser que fue bien recibida. Ayer subieron los precios de las acciones argentinas, etcétera. Pero BlackRock pareciera que se niega a aceptarla, porque esto va a generar un precedente en las negociaciones de deuda a nivel mundial. Hay un montón de países que están ingresando también en default, no solo es la Argentina. Argentina es el primero en negociar, depende de lo que sucede en Argentina para ver qué es lo que sucede en otros países, donde BlackRock también tiene parte de la deuda de esos países. ¿Qué son este tipo de fondos? ¿Qué función cumplen en el sistema en este momento fondos como BlackRock? En principio hay que entender que la lógica del capitalismo neoliberal es una lógica financiera. Sí. Y esto se opone a una lógica anterior, presente en el estado de bienestar hasta los años 70 del siglo pasado, y que era una lógica productiva. La lógica productiva requiere de pleno empleo, genera sindicatos fuertes, produce capacidad de negociación para los trabajadores, mientras que la lógica financiera básicamente hace plata, no con la producción, sino hace plata con la renta, es decir, con la especulación financiera. La gente, sí. Los capitalistas, para decirlo fácil, los empresarios sacan la guita del sistema productivo, lo ponen en estas ruletas, sí. Y obtienen una renta por fuera del esquema productivo, generando algo que es clave, que si no se entiende, no se entiende nada. El objetivo del sistema financiero y de la lógica neoliberal es quitarle poder a los trabajadores. Cuando vos sacás dinero del sistema productivo y lo pones en el sistema financiero, vos generás desocupación y al mismo tiempo generás la imposibilidad que los laburantes puedan negociar con poder sus salarios. Claro. Entonces rompes los sindicatos, generás un ejército de desocupación afuera dispuesto a trabajar por menos guita de lo que están laburando hoy los laburantes, etc. Claro. El objetivo del neoliberalismo es quebrar a los sindicatos y a la fuerza laboral para que no puedan negociar en buenas condiciones los salarios, la reducción de las horas de trabajo, claro. Las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo, ¿qué hizo? A partir de los 70, del 75, lo más gracioso, el primer ejemplo del neoliberalismo en el mundo fue acá cerca, en Chile. Fue Pinochet, es el primero en el mundo. Después vino Estados Unidos, Reagan, y después vino Inglaterra, sí. Thatcher, que fueron los que lo continuaron, pero el laboratorio fue acá en Chile. Sí. También es importante decirlo que fue América Latina, con Chávez en 1999, el primero que le dio batalla y el primero que enfrentó en el mundo. Esto es una paradoja de América Latina, ¿no? Sí. El neoliberalismo empezó en América Latina y empieza a terminar, no sabemos cuándo, no podemos anunciar su funeral, porque además los funerales sociales dependen de los actores sociales. Claro. No es un proceso azaroso o natural, depende de que haya actores sociales colectivos que estén dispuestos a dar la batalla y a enfrentarlo. Entonces, sintetizo con esto. Sí. El neoliberalismo es un esquema de negación de la fuerza del trabajo, de la fuerza productiva, y necesita poner esa guita a trabajar en las bicicletas financieras. Uno de esos lugares es la deuda soberana. Uno de esos lugares es poner la guita para que los esfuerzos tributarios de una sociedad terminen financiando a estos inversores en el mundo, que no son más que el 0,0001 del planeta. La verdad es que queda clarísimo, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño de la población. Vemos como el índice Gini que miden, que se mide cada año, es el índice que mide la desigualdad, es cada vez más amplio, ¿no? Digamos, la brecha de la desigualdad sigue creciendo año a año. Y vos hablabas de esto, ¿no? De la pérdida de derechos, ¿no? Y de los laburantes y cómo muchas de las reivindicaciones que antes eran conseguidas, el sistema trata de que queden de lado. Y un ejemplo muy clarito que tenemos en la Argentina en este
momento y en el mundo, son, por ejemplo, los trabajadores como los de Rappi, Globo, los conductores de Uber, de Cabify, de este tipo de aplicaciones, que justamente con esta pandemia y con este momento que está viviendo el mundo, están prevaleciendo por sobre otros tipos de trabajos. Uno, al entrar en este trabajo por la necesidad, como vos hablabas, un montón de gente que queda afuera y que compite por ese puesto de trabajo, acceden a tener ese trabajo cediendo un montón de derechos. Mi punto de vista es que esto va a crecer más a partir de ahora. Mucha gente propone que esta pandemia nos hace ver las cosas feas del sistema, ¿no? Y los contrastes, y que hay cierta esperanza en que al destacarse estas cosas el sistema pueda llegar a ser cambiado por nosotros. Yo soy más negativo, más pesimista en este aspecto. Creo que se van a profundizar este tipo de desigualdades y que este tipo de laburos donde el trabajador cede inmediatamente derechos por un plato de comida, yo creo que se van a seguir creciendo y van a seguir prevaleciendo por el laburo tradicional, ¿no? El que hablabas vos antes. ¿Cómo lo ves vos, Jorge? ¿Vos ves que esto va para ese lado o sos un poquito más positivo que yo? No, yo creo que ahí hay dos temas en lo que decís, ¿no? Uno, primero, de las condiciones de posibilidad de desarrollo del sistema capitalista, que obviamente presiona desde la lógica financiera a una desregulación creciente. Es decir, que a una desregulación en todo sentido, que los laburantes no tengan derechos sociales, etcétera, etcétera. Eso depende de las regulaciones de cada país. Digo, para dar un ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, Rappi existe y sus laburantes, a diferencia de por ahora en la Argentina, tienen seguro, tienen derechos sociales, tienen vacaciones, etcétera. Eso es un tema de regulación de los estados. Obviamente que las empresas quieren aumentar su plusvalía y tratan de negar y de enfrentarse a esas regulaciones, como pasa acá con Mercado Libre, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer, básicamente, es construir regulaciones que enfrenten ese sistema perverso de volver al siglo XVIII, XIX, donde los trabajadores no tenían casi, digamos, derechos. Por otro lado, y la segunda parte de lo que decías, a mí me parece importante, más que hacer una caracterización, empoderar a la gente a la lucha, ¿no? Y a enfrentarlo. Es decir, esto no es un proceso natural, no es que uno, siendo optimista o pesimista, contribuye a una descripción concreta de lo que está sucediendo. Uno, creo que de acuerdo al posicionamiento epistemológico que tiene, lo que tiene que hacer es empoderar a la gente para enfrentar a esto, y creo, humildemente, que hacer descripciones pesimistas contribuyen, sin querer queriendo, a una lógica derrotista. Derrotista, claro. Es posible enfrentarlos, no es difícil, se puede. Hay ejemplos enormes y maravillosos en la historia de nuestro país y de América Latina y del mundo que demuestran que los más poderosos son derrotados cuando los pueblos toman la decisión. Y en ese sentido hay que alentar sobre todo a las nuevas generaciones, a los pibes, a que entiendan de que estos monstruos que lucran con la sangre del laburo de la gente son absolutamente derrotables y son mucho más débiles de lo que uno supone. Totalmente, y al ser tan poquitos también son fáciles de identificar, tenés toda la razón. Me dejó un poquito más tranquila. ¿Sí o no? Ella habla mucho conmigo, Jorge, entonces yo la bajoneo al toque y le digo, no, el sistema nos come crudo, boludo. Yo entré en esa un poco, Ella entró en esa, menos mal que lo llamamos a Jorge Elbaum, Por suerte sí. Menos mal que te llamamos a vos, Jorge. Periodista, sociólogo, doctor en ciencias económicas. Como lo dijo, tiene su columna que se publica cada fin de semana en El Cohete a la Luna. Yo lo leo siempre, por supuesto. Y esta semana quisimos, a partir de Estatuas Rotas, esta última nota, hablar un poquitito sobre qué momento estamos viviendo y también un poquitito de la deuda externa, que es un tema y del sistema, ¿no?, financiero que está más que nunca en boga en los medios de comunicación y más que nunca presente, como siempre, en verdad, no es más que nunca. Estoy muy negativo, tenés razón, Jorge. Estás tremendo. Estoy tremendo, No se puede así. No se puede así. Jorge, te agradecemos muchísimo.
No, por favor, una última aclaración. Sí. Recuerden siempre la frase de Antonio, del señor Antonio, que con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Vamos, Bien. muy bien, muy bien. Jorge Elbaum, te mandamos un abrazo enorme y seguramente te estaremos llamando pronto. Dale, gracias. Un beso grande. Abrazo grande. Es periodista, es sociólogo, doctor en ciencias económicas, lo dijimos, Jorge Elbaum. Me dio un poco de paz. Esta vez ¿Te en trajo serio. paz o Me no? trajo un poco de paz. Bueno, tenemos que conseguir Sí. este tipo de entrevistas más cotidianamente para subirte un poquito la autoestima. Sí, les recomiendo de verdad a todos que lean el notón que se mandó en Sí. el cohete a la luna, Estatuas Rotas, Sí. es impecable. Sí, publicado además por muchos medios internacionales también. Jorge es un grosso en serio de la Argentina. Está bueno para algún día hacer la consigna del día. ¿A qué estatua le cortarías la cabeza? ¡Oh! Está buena esa, ¿no? Olvidafter. Está buena. Olvidafter, hay un montón de estatuas. Muy Los Simpsons. Muy, Me muy. encanta. O calles que le cambiarías de nombre. Me gustó. En fin, tenemos un montón ahí. Sí. 1540465362 es nuestro WhatsApp. Exactamente, nuestras redes sociales son @Cítrica Radio, Muy bien. tanto en Twitter como en Instagram. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Cítrica Radio, de la Sí. frecuencia modulada 88.5, y nos pueden ver, aunque usted no lo crea, tanto por nuestra web, que es www.citricaradio.com, Sí. o por la nueva plataforma que se llama Twitch. Twitch. twitch.tv/Cítrica Radio, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, en donde también estamos como Cítrica Radio. Vamos subiendo todo nuestro contenido y nuestro material, así que si se perdieron de algo lo pueden retomar desde allí. Impecable. Y siendo las 11:39, les digo que el tema que escuchábamos antes de venir a la entrevista con Jorge era Sound and Color de Alabama Shakes, un tema pedido por Gonzalo, en este caso, que también comentaba que se le fue de control el consumo de alcohol en su casa. Algo lógico. Están muy alcohólicos. Están muy alcohólicos Les oyentes. en nuestra audiencia. Muy, Quiero saber muy alcohólicos. si alguien ya empezó a escabiarse. ¿Alguno ya empezó? ¿Ya empezaron? ¿Alguna habrá empezado? ¿Alguna empezó con a el escabiarse? copete. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Martes escabio, a quien ya fue. Nosotros vamos a ir con otro temita también pedido, porque están pedigüeñes los oyentes. Están pedigüeños. ¿Esto qué es la Mississippi? ¡Ah, muy bien! Carlitos, Esto lo pidió Carlito Equivoco. Equibus siempre presente. Hay un audio también, ya lo vamos a pasar. Bueno, quédense hasta las 13.